Bienvenidos. Con la recomposición del Consejo de la Judicatura a raíz de la destitución de Fausto Murillo, pero la permanencia en él de su presidente Álvaro Román, de la consejera Yolanda Yupangui, la principalización de a quien tanto tiempo quisieron postergar, la doctora Soranda Goyes, y un último cupo abierto que tendría que provenir de una terna en la Asamblea, renace la posibilidad, para no decir la esperanza, de una justicia independiente. ¿Cómo lograrla? Vamos a requerir a lo largo de este programa la opinión de la doctora Soranda Goyes en vivo, de la doctora Mariana Yepes, quien fue fiscal general de la Nación vía Zoom, también de César Salas, quien junto con Pablo Encalada propone actualizar, cambiar el reglamento para elección de jueces de la Corte Nacional, que es el botín principal, y de Martín Pallares, que hoy publica un extraordinario artículo en Expreso, recordando qué es lo que se quiere y no se va a dejar de intentar a través del Consejo de la Judicatura. Es decir, la impunidad para los corruptos correístas sentenciados. Con toda esa presión, con RC5 como la principal fuerza política del país y sobre todo la de mayor bancada en la Asamblea, ¿es posible? ¿Sabrán moverse entre aguas turbias los nuevos consejeros? ¿O volverá el sueño de cambiarlos, como alguna vez lo intentó la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, alegando que ninguno de ellos es principal originalmente? Y eso terminará por tentar a las entidades encargadas de nominarlos, procediendo a mandar cada uno su propia terna. Vamos a averiguarlo en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos al tratamiento, un tema crucial sobre el cual gira la vida de todo el país, inclusive el tema principal que nos agobia, que es el de la inseguridad todavía, aunque ha convalecido significativamente. La necesidad de una justicia independiente. ¿Cómo lograrla? O empezar a caminar hacia ella. Desde luego es un objetivo que no se va a conseguir en un año. Les recuerdo que tendremos programas especiales a lo largo de toda esta semana. Mañana está Gisela Molina, asambleísta suspendida un mes, invitada. El martes vamos a tratar la reforma laboral que propone la Asamblea para regular más de lo que ya está el acoso laboral. El miércoles haremos la segunda evaluación de los 100 días del presidente Daniel Noboa. El jueves estará Juan José Yunes, alcalde de San Borondón, que hoy comenzó una visita invitado especial a El Salvador para conocer sus impresiones. Y el viernes la candidata presidencial por Colombia, María Fernanda Cabal. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable por canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a canal 9, Manavisión, señal abierta solo en Manaví. En radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, la misma frecuencia, 89.3 FM, pero llega también a Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito nos siguen por Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan.
Para entender el estado en que quedaron las cosas en el Consejo de la Judicatura, recordemos a través del siguiente reportaje en Teleamazonas el desenlace que tuvo el juicio político que terminó destituyendo al consejero Fausto Murillo, creando una vacante que deberá ser ocupada por alguien de la terna que nombre la Alianza Legislativa, que precisamente lo destituyó. Claramente existen intereses de por medio para nombrar a jueces de la Corte Nacional de Justicia. En su momento lo intentó hacer el señor Terán, pero ahora, ya que existe un voto más, llamémoslo así, un espacio dentro del Consejo de la Judicatura, evidentemente aquella persona que vaya a poner la terna de la Asamblea Nacional responderá a esos intereses. Vemos que existe algo que tienen en común, los vuelven a juntar y evidentemente desde ahí se pueden tomar decisiones importantes, principalmente en lo que tiene que ver con el concurso de jueces de la Corte Nacional. La renuncia de la señora Celi no es una casualidad. Respecto de esa renuncia hay algo atrás. Y eso fue justamente lo que motivó que exista esta votación. Vemos que los intereses por tratar de llegar a la judicatura, para algunos todavía han seguido vigentes. Y otros que no sabían cómo funcionaban esto, ahora ya saben cómo funciona la cooptación de funciones del Estado. Doctora Solanda Goyes, bienvenida. En medio de todos esos intereses y presiones que no son ninguna novedad para usted, ¿cómo moverse en el Consejo de la Judicatura para conseguir dos de los principales objetivos que usted les ha reiterado? Uno, el concurso de jueces, incluso de acuerdo a un reglamento que aquí algo explicó, distinto al que han adoptado ahora, que es casi una imitación del de Wilman Terán, jueces para la Corte Nacional. Y otro, el proceso de evaluación de fiscales y de jueces largamente postergado. Bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, yo creo que el Consejo de la Judicatura, por el corto tiempo que tiene, porque su periodo concluye en enero del 2025, tiene que establecer prioridades. Y esas prioridades obviamente son el concurso de jueces de Corte Nacional y también la evaluación. Pero allí, por la evaluación, también tenemos que hablar de otro elemento, porque si evaluamos jueces y evaluamos fiscales, en la eventualidad de que haya un número de ellos que no superen esa evaluación, pues tienen que ser sustituidos por alguien, y una de las grandes deudas del Consejo de la Judicatura es que no tiene bancos de elegibles. Entonces eso, aun cuando no debiera ser una prioridad, resulta emergente porque no se hizo ese trabajo de tener listos los bancos de elegibles. Entonces, el Consejo de la Judicatura está abocado ahorita a tratar de resolver problemas que han sido postergados por muchos años en las administraciones anteriores. Esos son los dos principales objetivos, pero no los únicos. ¿Cómo atenderán los secundarios, pero que no por eso dejan de ser importantes? Bueno, hay que avanzar con el Consejo de la Judicatura. Es una institución que se mueve todos los días, tiene una cantidad de tareas y obligaciones diarias, por lo tanto eso no puede parar. Pero en términos estratégicos, básicamente son 3 o 4 puntos los que se tienen que atender y no son de menor envergadura, son procesos muy complejos que tienen que cumplir una normativa, que eso exige unos tiempos, exige cumplir unas fases, unos requisitos, y entonces el año va a ser tremendamente ajetreado para el Consejo de la Judicatura. ¿Es posible en lo burocrático que se ha vuelto ese organismo, dirección de tal, comisión de cuál, evaluación de no sé cómo y no sé cuánto? Yo creo que sí es posible. Me parece que si el Consejo de la Judicatura se pone una agenda y mecanismos innovadores de hacer las cosas, es posible, ¿no? Si es que seguimos con la lógica anterior, a mi manera de ver, no se sale. Hay que cambiar las cosas. Vamos a avanzar en ese proceso recordando primero cómo se llegó a este punto. Lorena. Recordemos a través del siguiente reportaje en Teleamazonas el desenlace que tuvo el juicio político que terminó destituyendo al consejero Fausto Murillo, creando una vacante que deberá ser ocupada por alguien de la terna que nombre la Alianza Legislativa, que precisamente lo destituyó. Hasta la hora de la votación nada estaba dicho en el Pleno de la Asamblea este jueves. Las reuniones de última hora entre bancadas, las conversaciones al oído y hasta los reclamos, esta vez sí dieron resultado.
Pues con 102 votos a favor y 2 en contra, el legislativo destituyó a Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, y censuró a Juan José Morillo, ex vocal. Vinieron los festejos y los abrazos entre las bancadas que votaron a favor. Se trata del correísmo, el Partido Social Cristiano, los independientes y de última hora, la bancada de gobierno. Esto pese a que ADN unas horas antes nada más decía que no existían argumentos para destituir a Murillo. ¿Qué les hizo cambiar de decisión? ¿La renuncia? No, más bien lo que nosotros hemos visto son las pruebas, los elementos, las omisiones. Pero hubo un factor que movió el tablero. La noche del miércoles se conoció la renuncia de Elsie Celi, la vocal suplente de Fausto Murillo en la Judicatura. Aunque no lo reconocen abiertamente, dicen que esto facilitó la votación. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo importante es que hoy se valoraron pruebas, se justificaron acusaciones. La Asamblea tiene la responsabilidad con el país de nombrar una autoridad independiente. No debe haber representantes de ningún partido político. Tras la salida de Morillo, a la Asamblea le corresponde enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana para reemplazarlo. La negociación ahora estará en los nombres que salgan del Legislativo para integrar ese listado. ¿Cuál va a ser el efecto de que la vacante que deja Fausto Murillo la nombre una alianza legislativa con el apoyo de ADN, que cambió, como decía el reportaje a última hora, de opinión, que por esa vía termina consagrando lo que el crimen organizado quería, que era sacarlo a Fausto Murillo? O sea, la alianza legislativa correísta novoísta concreta lo que querían y conversaban Jordán y Norero. Yo discrepo de ese análisis, ¿no? Discrepo totalmente, porque si es que eso fuese así, entonces los 5 años que estuvo laborando el doctor Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura habría emprendido labores internas para hacer esa limpieza que era necesaria en la función judicial, y no fue así. Fíjese que el juez Curipayo, que aparece también en el caso Metástasis, se le aceptó la renuncia hace como 2 semanas en el Consejo de la Judicatura. Nunca fue destituido, pese a que tuvo más de 35 procesos disciplinarios. Y control disciplinario, el propio doctor Fausto Murillo, aquí en este programa, aceptó ante usted que estuvo bajo su conducción. Entonces, me parece que era un discurso para defenderse y sostener el espacio, pero que no estaba sustentado en las actuaciones que él tenía que haber hecho durante esos 5 años. De hecho, hay 2 elementos claves que yo también tuve la oportunidad de decirle aquí, que me parecían gravísimos como para seguir manteniendo la vocalía, que era el haber, mire, nosotros decimos que hay abuso de las garantías jurisdiccionales, que hay abuso de las medidas cautelares. De eso se queja todo el país. Y él, siendo autoridad, fue y puso una medida cautelar en Babahoyo, violentando el principio de competencia territorial, que ya además está indicado que está por fuera de la norma por parte de la Corte Constitucional, y también lo hizo a las 11:43 de la noche, lo cual no puede hacerlo un ciudadano cualquiera, y esto significa o se traduce en abuso de poder. Vamos ahora precisamente a los argumentos que él dio recién. Lorena. Así es, Carlos. Fue Fausto Murillo en una reciente entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas quien se encargó de pintar el cuadro completo sobre los motivos para que lo quieran destituir. Pero en ningún caso llegó a precisar las razones y los mentalizadores atrás de esos motivos y esos operadores. Tienen en claro que el Consejo de la Judicatura hace procesos. Hizo el proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia en el 2019, en el 2021 fui removido. Hicimos el concurso para jueces de unidad anticorrupción en el 22, juicio político en el 22. ¿Quiénes? En la remoción, Luis Almeida, social cristiano, con los correístas del Consejo de Participación Ciudadana. En el 2022, ¿quién planteó el juicio? Luis Almeida, social cristiano. ¿Quién fue la segunda interpelante? Viviana Veloz, correísta. Ahora en el 23, cuando tenía la mayoría, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, haciendo lo que estaban haciendo y que evidenciaba ante el país un concurso para Corte Nacional plagado de anomalías e irregularidades que yo denuncié, estos 2 partidos, estas fuerzas políticas, mutis en el foro, avalando
quizá hasta apoyando lo que estaban haciendo en ese concurso. ¿Para qué? Para llegar a tener jueces de Corte Nacional. Si usted le ata, el país le ata eso a esta reforma al COIF con nuevas causales para la revisión, ahí está la hoja de ruta para la impunidad. Doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, bienvenida. Ya hemos visto las interpretaciones, las visiones, los intereses, las presiones políticas que inevitablemente seguirán o recrudecerán en torno a la administración de justicia. Nada nuevo para usted que las sufrió, nada como el momento de ahora, por la circunstancia de inseguridad que vive el país y lo que se ha descubierto que el crimen organizado logró permeando la justicia. ¿Cómo hacemos para avanzar en ese proceso de independencia de la justicia este año, vía Consejo de la Judicatura, ante dos de los retos que acabamos de mencionar aquí, entre otros, a los cuales usted también le ha dado mucha importancia: el concurso para jueces de la Corte Nacional y la evaluación de fiscales y de jueces? Buenas noches, licenciado, y gracias por la invitación. Bueno, la influencia política en la función judicial no es una novedad. Yo tengo conocimiento desde el año 67, 1967, en que ingresé a la función judicial, y siempre hubo este problema. Al avanzar el tiempo nos percatamos de que el modelo de elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia en aquella época siempre fue conflictivo, no se encontraba el modelo adecuado. Si revisamos las constituciones de la República, encontramos también que se ha ido como desarrollando diferentes modalidades, ¿no? Hasta encontrar en el año 1998, por la Constitución, un modelo que parecía el más adecuado, que nos había ubicado en un país de derecho constitucional, democrático, etcétera, y que los jueces de la Corte, los magistrados de la Corte Suprema, eran inamovibles. Entonces parecía que era una gran conquista y que ahí se rompía absolutamente la influencia política. Pero ¿qué pasó? Transcurrieron como 5 años y medio de eso, y los jueces inamovibles dejaron de serlo por esta sola vez, y el Congreso Nacional, algunos partidos políticos en una noche declararon que habían terminado los periodos. Entonces, eso también pesa en la historia de elección de los magistrados de la Corte Suprema hoy de la Corte Nacional, y nos demuestra de que la influencia política nunca terminará. Hoy nos abocamos a un nuevo proceso de elección de algunos jueces, y sobre todo de jueces del área penal, que es lo que más interesa al elemento político, ¿no? Porque la justicia penal, ¿para qué ha servido? Ha servido para perseguir a los enemigos y también para favorecer a los amigos. Pero hoy nos encontramos en un tema, en una encrucijada mayor, en que la justicia penal está íntimamente vinculada a la seguridad ciudadana y a la delincuencia organizada. Y en esas circunstancias me parece que el proceso de elección, el proceso que debe llevar a cabo el Consejo de la Judicatura, debe estar cubierto de mayor precisión, digamos, porque he revisado el reglamento y sí ameritaría algunos puntos que deberían ser reformados. Doctora, qué bueno que usted lo menciona, usted lo conoce y lo entiende bien. ¿Qué puntos usted cree que deberían ser reformados para prestigiar este proceso? Bueno, primero, yo entiendo, he leído todo el reglamento, y si bien es verdad que se ha hecho alguna modificación respecto de aquel que fue elaborado en la época del doctor Terán, pero se mantienen ciertos temas que podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales, ¿no? Por ejemplo, esta prueba de confianza, yo francamente no entiendo cómo se puede hacer una prueba de confianza, aunque el Código Orgánico de la Función Judicial sí lo menciona, pero los parámetros tienen que estar totalmente claros. ¿Y quién va a fijar esos parámetros desde el Consejo de la Judicatura? Okay. Otro tema es la asignación de puntos por raza, por sexo, por otros temas, ¿no? Todo eso estaría muy bien, pero existe un poco de oscuridad. Si las acciones afirmativas están dándose por 2 puntos por cada una de ellas, hay un poco de oscuridad, porque dice no podrá llegar sino hasta 10.
Entonces, ¿qué significaría? Que alguien podría tener 5 acciones afirmativas. Y hay algunas acciones afirmativas que deberían revisarse. Por ejemplo, si una persona ha vivido en el sector rural los últimos 5 años, ¿ella merecerá una acción afirmativa? También alguien que tiene una enfermedad catastrófica. Increíble. ¿Podrá alguien que tiene una enfermedad catastrófica aspirar a ser juez del más alto tribunal de justicia ordinaria del país? O sea, tendría que revisarse eso, que me parece que son cosas ya de forma, ¿no? Lo otro respecto a la veeduría internacional. Hemos visto cómo las veedurías internacionales han estado integradas por personas con muchísimo conocimiento. Por ejemplo, el doctor Pázara, en la época en que se integró la Corte Nacional de Justicia, cuando el doctor Yar era el presidente del Consejo de la Judicatura, él lo que hizo es presentar un informe que hasta se publicitó y mencionó la serie de irregularidades que había. Y después, últimamente, estuvo el doctor García Sayán, quien es un abogado con una extraordinaria carrera de conocimiento de la administración de justicia, no solamente del Ecuador, sino de todos los países americanos. Y él también hizo una crítica al último concurso que ventajosamente se dejó sin efecto. Pero ¿de qué sirven esas veedurías internacionales? Esas veedurías internacionales solamente sirven para que nos informemos y no se llega a ninguna solución. Correcto. Entonces, en esas circunstancias, creo que debería darse un valor a esas veedurías. Mil gracias. Por cada fase del concurso, debería haber informe por cada fase, porque no al final de todo, por cada fase, y ese informe yo creo que podría ser vinculante, ¿no? O encontrarse una salida para que sí se lo tome en cuenta y no se le deje a un lado. Mil gracias. Otro tema que considero que es importantísimo es la presentación de los postulantes. Los postulantes no pueden provenir solamente de una vía, digamos de la vía judicial. Entiéndase por la vía judicial la función judicial misma, donde están incorporados los fiscales. Claro. No. Entonces debería provenir de tres corrientes, que me parece a mí y que eso sería una solución. De la academia, de los gremios, de los abogados y de la función judicial. Entonces todos ellos van a aportar para configurar una buena corte, ¿no? Desde su experiencia. Y también otro tema es que el comité de expertos, de acuerdo con ese reglamento, estaría conformado por ex magistrados de Corte Suprema o ex jueces de la Corte Nacional, pero también menciona ex jueces de las Cortes Provinciales. ¿Cómo puede ser un juez de Corte Provincial el que va a formar un tribunal para elegir a los jueces de Corte Nacional? Primero son de segundo nivel y además no conocen las materias que deben conocer los jueces de Corte Nacional. Bien. Entonces, me parece que eso debería también tomarse en cuenta. Doctora, mil gracias por la claridad, la brevedad y la oportunidad de sus observaciones. Con los antecedentes suyos, equivalen casi a un dictamen. Ahora, ¿cómo hacer en el Consejo de la Judicatura para modificar ese reglamento? Usted presentó una propuesta y más tardaron en oírla que en ellos sacar la suya propia. Así fue. Sí, yo he planteado ya públicamente y también en las reuniones que he mantenido dentro del Consejo de la Judicatura que es necesario reformar el reglamento, y es bueno también que el nuevo vocal que se integró por la Defensoría Pública, Emer Benavides, él también lo ha planteado. Es decir, creo que vamos a caminar hacia una reforma reglamentaria y yo coincido en varias de las apreciaciones que tiene sobre el reglamento la doctora Mariana Yepes. Por ejemplo, el tema de medidas afirmativas, ¿no? No puede ser que se acumule tantos puntos. Yo había planteado que... no solo que se acumule tantos puntos, sino que se convierta un aspecto de marginalidad o de especialidad en un mérito jurídico. No lo es. Lo que pasa es que está en la ruralidad. ¿Eso te hace mejor juez? Sí, pero ¿en qué ley? En el Código Orgánico de la Función Judicial para la de ahí proviene el asunto. Claro, entonces no se puede obviar hasta que no exista reforma legal, pero nosotros podemos resolver de otra manera. No se tiene que dar tanto puntaje, sino lo que es la medida de acción afirmativa, que es un impulso para compensar situaciones de desigualdad histórica. Entonces, se puede resolver en el reglamento lo que en la ley pues, está ¿Y cuál es desproporcionado, la lógica de poner ¿no? eso en la ley?
Bueno, yo creo que la lógica es justamente el reconocer que... Incorporar a las minorías. Sí, que las a que élites sean no sean solo las élites las que llegan a las instituciones. Sí, no que creo no que es un problema de discriminación, sino de experiencia y capacidad. Sí, pero también hay mucha gente que tiene experiencia y capacidad y no llega muchas veces porque las oportunidades son menores, pero no se aplica para jueces, por se Dios. puede resolver eso, ¿no? Se puede resolver. Me parece a mí ¿Cómo? Que sean, en vez de 2 puntos, 1 punto. Claro, poniendo un límite, en vez de ponerle 0,30, y entonces si acumula todas las diversas formas. Acciones afirmativas y no máximo, 5. claro, poner un máximo y poner una valoración menor. Y Okay. con eso se resuelve. Entonces no me parece... ambiente para eso? Yo creo ¿En que la composición sí. actual del A Consejo? Ver, creo que hay que generar el ambiente y creo que estamos caminando hacia allá. Si ya Mer Benavides ha dicho que hay que hacer reforma, y yo lo estoy planteando, hay varios actores también que ya lo están diciendo, entonces se va configurando el escenario necesario para hacer la reforma. Vamos a seguir en esa línea. Lorena. Cuando volvamos, la opinión del constitucionalista José Chalco respecto a la enorme trascendencia que tiene sobre el comportamiento de los jueces el Consejo de la Judicatura. También tendremos vía Zoom la opinión del abogado César Salas, penalista. El Consejo de la Judicatura es el nuevo campo de batalla al cual la principal fuerza política del país traslada el afán por la impunidad de su líder, aunque por una vía más larga, el nombramiento de nuevos jueces para la Corte Nacional. Ese objetivo sigue condicionando, lo reconozcan o no, la vida política del país, dada la ocupación que todavía mantienen en todos los poderes del Estado. Estamos tratando justicia independiente. ¿Cómo? Y no vamos a dejar de tratarlo periódicamente. El reprise de este programa es a través de OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV, el periódico digital Ecuador en Vivo, lo suben un resumen a su portal de noticias y página principal, apenas termina la emisión, y en Estados Unidos vamos en simultáneo por Macro Digital. Ustedes ven ahí el logo y el nombre, más cerca de ti es el lema, ahora se entiende, ¿verdad? Esta semana hicieron un comunicado público 2 juristas, Pablo Encalada Hidalgo y Nicolás Salas Parra, el primero abogado y profesor universitario, el segundo también, ellos son de Grund Abogados, y la idea central era que el reglamento que adoptó, que es casi copia de lo de Wilman Teral en el actual Consejo de la Judicatura, se reformule y se reforme y se haga uno nuevo. Y ellos, aparte de los aspectos que mencionó hace un rato la doctora Mariana Yepes, comité de selección también lo mencionan, composición de la Corte Nacional, legitimidad de origen, plantean la necesidad de 2 aspectos que me parecen claves, sobre los cuales quisiera que me dé su opinión, doctor Nicolás Salas. ¿Le dije César Salas hace un rato? ¿Y por qué ponen César Salas? ¿Es César también? No. Doctor, disculpe, estoy equivocado en el nombre, por favor. Nicolás, cambiemos eso. Ya es mi culpa. Como es nuevo, no lo recuerdo bien, ya será frecuente. Explíqueme por qué le quieren dar y cómo deberían darle una valoración superior a la experiencia. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la gentil invitación. Un gusto estar aquí. Sí, conjuntamente con Pablo, nosotros habíamos, y con una discusión que hemos generado en el ámbito académico y en el del ejercicio del derecho en el que nos encontramos nosotros desde hace varios años, vemos que este es un momento de transformación importante y la posibilidad histórica que tenemos de recomponer a la Corte Nacional de Justicia a través de sus miembros. Hemos identificado varios temas que los hemos puesto a consideración de manera pública y esperamos que esto sea pues recogido y discutido sobre todo por el Consejo de la Judicatura, ahora que está en esta idea de emprender este concurso, ya ahora de una manera transparente, preguntando a los diversos sectores de la sociedad. Y respecto a la pregunta que me plantea Carlos, relacionado con el tema de la experiencia. A ver, para esto como antecedente debemos recordar que la forma de componer la Corte Nacional y en su momento la Corte Suprema es básicamente 2 sistemas. Un sistema que en nuestro país estuvo vigente 150 años, que es aquel sistema denominado notabiliario, es decir, que notables propuestos por sectores de la sociedad, en nuestro caso en el Ecuador, por parte del Congreso Nacional, podían acceder a la más alta magistratura, y a partir del 2008 un sistema
que viene con la nueva Constitución, que es el sistema de méritos y oposición. Nosotros lo que planteamos como línea general es traer lo mejor del sistema notabiliario, ¿sí? Algunas de las características de este sistema al sistema de méritos y oposición. Una de ellas es el tema de la experiencia, ¿sí? Nosotros creemos en la juventud y en su capacidad. De hecho, Pablo y yo en su momento fuimos funcionarios jóvenes. Yo fui fiscal en algún momento a los 27 años de edad, ¿sí? Pero esto tampoco quiere decir que el nivel más alto de administración de justicia no deba tener una conformación equilibrada. Tenemos en la Corte actualmente muy buenos jueces de 30 años de edad en promedio, ¿sí? Pero yo consideramos nosotros que la composición de la Corte debe ser equilibrada y para este periodo, para esta renovación, debe existir un alto componente de experiencia. ¿Cuál es el alto componente? Es decir, ¿tienen un mínimo de años, por ejemplo, 10 años de práctica profesional o de trayectoria como juez en la función judicial? ¿De qué manera piensan ustedes ya concretar eso? Claro, todo esto se hace concreto a través del reglamento. ¿Pero con qué requisitos? Claro, por ejemplo, con una integración de jueces de al menos 40 años de edad, de al menos, digo yo. ¿La edad la evalúan por la experiencia o por los años de ejercicio profesional? Aquí hay 3 fuentes. Jueces de la carrera judicial jurisdiccional, abogados en libre ejercicio y académicos. Es decir, para el abogado en libre ejercicio, años de experiencia en el ejercicio de la profesión y que se evaluarán ya en lo cualitativo con sus casos. Okay. Lo mismo con jueces que vienen de los distintos niveles y también el tema de la academia con años de ejercicio de la cátedra. Ahora, lo otro que más me interesó, probidad. Dicen ustedes, proponemos que todos los aspirantes a jueces nacionales entreguen declaraciones juramentadas de sus patrimonios personales y familiares y que en caso de ser funcionarios públicos incluyan declaraciones de años anteriores. ¿Quién les ha dicho a ustedes que eso asegura la probidad de los jueces? Claro, este punto, en el momento el que lo elaboramos con Pablo, fue el menor desarrollado. Sí, hemos venido conversando y completando. La probidad no es solamente el tema de la declaración patrimonial. Partimos de lo siguiente. Todo juez que llegue a ese nivel, además de tener un manejo jurídico solvente, debe tener una trayectoria personal que asegure al pueblo ecuatoriano la rectitud en el desempeño de la función. Ahora, ¿por qué nos pareció en ese entonces, porque de esto ha pasado algunos días, por qué nos pareció en ese entonces este componente de las declaraciones patrimoniales juramentadas? ¿Por qué hicimos énfasis en eso? A nosotros nos parece que es un elemento que podría disuadir a aquellos jueces o a aquellas personas o a aquellos abogados que pretendan concursar para juez de la Corte Nacional y que tal vez puedan tener algún tipo de patrimonio oculto, testaferros o tal vez mal habido, ¿sí? Si saben que van a tener un reflector sobre su patrimonio y el de sus familias, puede ser que tal vez ellos no se presenten a concursar, ¿no? Esto como una idea. Muy interesante. Ok, muy valioso. Muchas gracias, doctor Nicolás Salas. Continuaremos con el examen de la propuesta pública y del debate. Probidad. ¿Cuál es su perspectiva sobre probidad? Aquí hay un ingrediente que ponen Pablo Encalada y Nicolás Salas. ¿Cuál es el suyo? Bueno, para mí, y lo he dicho ya en varias partes también, ¿no? Los parámetros que hay que buscar para que la probidad sea un elemento clave en esta valoración es el cumplimiento de 6 principios que tiene que tener un juez según los principios de Bangalore, ¿no? Los principios de Bangalore son una perspectiva de la conducta judicial que está desarrollada a partir de la conciencia que tienen los estados actualmente de que sus funciones judiciales están siendo permeadas por el delito, la droga y el narcotráfico. Un juez tiene que garantizar independencia judicial, más allá de que pueda haber intención de presionarlo interna o externamente, es el juez el que tiene que tener los resguardos suficientes de su personalidad, de su trayectoria para no permitirlo. Integridad, imparcialidad, corrección, equidad y diligencia, ¿no? Integridad significa que un juez no tiene que ser íntegro, no solamente tiene que tener conocimientos de mérito, sino que adicionalmente tiene que tener un comportamiento en su judicatura y en la vida privada inclusive, de tal manera que
debe cumplir un estándar de ser una buena persona superior al común. ¿No son Eso esos lo dice, elementos medios subjetivos o no, subjetivos hay, totalmente? ¿Quién los evalúa, sí, los cuantifica? ¿Quién califica eso? Hay mecanismos, ¿no? Como para valorarlos. Por ejemplo, si provienen de la carrera judicial. No, es más fácil. ¿Cuánto despacha? El tipo de sentencia. Sí, ¿pero exacto. alguien de la academia? Alguien de la academia, pues, a ver, nosotros creemos que en el componente de probidad tiene que estar relacionado con algo que dice también la propia ley, porque tenemos que cumplir todos los parámetros de la ley, que tenemos que hacer las pruebas de confianza. Y del sector ¿no? privado, si viene un abogado millonario, legítimamente, porque manejó casos corporativos 10 años, de los 25 a los 35, y dijo, ok, me cansé de hacer plata, ahora voy a hacer justicia. Ya hasta aquí, no más. Si tengo más de lo que puedo consumir en el resto de mi vida, voy a concursar para ser juez en este campo en donde hay muy poca gente que sabe derecho empresarial, corporativo, societario, etcétera, porque tiene un patrimonio descomunal. Para hablar de patrimonio descomunal, qué sé yo, 8 o 10 millones de dólares, se queda fuera por sospechoso. ¿Cómo se prueba la probidad allí? No está mal que tenga muchos recursos si es que son probando que eso vino de su ejercicio profesional. Que pagó impuestos. Además. Porque en el Ecuador, uno de los hechos que sucede a veces de quien tiene un patrimonio muy grande es que no paga impuestos. Ese podría ser una ruta, ¿no? Mire, estos son los temas que tienen que debatirse, Carlos, porque esto, a mi manera de ver y por la experiencia de trabajo que yo tengo, son cosas que no se tienen que resolver entre 4 personas, ¿no? Yo creo que tiene que abrirse el debate más allá del Consejo de la Judicatura. ¿Lo va a abrir el Consejo de la Judicatura? Yo lo voy a plantear y espero que Álvaro Román, ¿con quiénes va a ser el debate? ¿Academia, Corte Nacional, colegios de abogados? Academia, judiciales y abogados. ¿No va a demorar eso demasiado el concurso? Tiene que ser todo veloz, o sea, estamos contra el tiempo. ¿Lo perfecto no es enemigo de lo bueno? Sí, pero al menos hay que hacer un debate, Okay. al menos uno, donde convoquemos a la gente a escucharle lo que está diciendo, Okay. ¿no? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas de la Corte que quiere Coincido, tener? promoveremos aquí un debate sobre eso con esos 3 sectores. Pero hay otro elemento adicional que interesa sobre el día a día muchísimo respecto a la independencia de la justicia. Lorena. Recién ayer en una entrevista en el programa Verás todos los sábados, Carlos Vera le preguntó al constitucionalista José Chalco respecto al valor y la función que tiene el Consejo de la Judicatura ante jueces con fallos, evidentemente escandalosos, corruptos o al menos equivocados. Es cierto entonces que la Constitución dice que los habeas corpus deben ser manejados por cortes provinciales, ¿es correcto? Indudablemente que sí, cuando han sido, insisto, privados de libertad por un juez penal, en un proceso penal. Ok, para esos casos, cuando no se observe aquello, debe ser el Consejo de la Judicatura quien, no es que sancione al juez, después ya no sirve para nada cuando se pronunció en un sentido equivocado, sino que le diga, a usted le han sometido este recurso, no puede tratarlo. El Código Orgánico de la Función Judicial expresamente señala que un juez puede ser suspendido inmediatamente como medida cautelar, porque no le podemos dejar en manos de lo que se ha hecho mal de inicio, que es admitir, por ejemplo, una causa cuando que no le corresponde. Ok. Pero hay que tener personalidad y hacerlo, ¿no? Otra cosa se llama parte de personalidad. Y de allí lo clave que es el Consejo de la Judicatura en decisiones como estas. Ahí está un caso concreto, doctora Goya, se lo planteé apenas ayer. Esto es lo que más interesa a los ciudadanos en el día a día, el ejercicio de la justicia. Y tomo el ejemplo que usted dio de Fausto Murillo. Recién pasó uno con el tema de Barcelona. Si el Consejo de la Judicatura ve que se le ha planteado un recurso a un juez a medianoche, para el cual está fuera de su jurisdicción territorial, ¿qué es lo que hace? Espera que el juez falle y ahí lo sancione, ya cuando hizo el mal. No le puede decir, oiga, señor juez, ha trascendido que a usted públicamente se le ha planteado ese caso, absténgase de tratarlo, devuélvalo porque no le corresponde. Para eso el planteamiento que estoy haciendo yo es que en la evaluación establezcamos un número importante de la revisión de las garantías jurisdiccionales que cada juez ha dictado en este tiempo, Ya, ¿no? En el tiempo de evaluación. Eso a futuro, hasta que haya el concurso. Y ahora, si a un juez se le plantea... Evaluación, ¿no? Lo que pasa es que, a ver... ustedes no pueden parar a un juez que saben que va a pronunciarse sobre algo que no es ni de su competencia, ni de su ámbito territorial.
O sea, tienen que dejar que le embarre para que lo sancionen. Mire, allí hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia que a mi manera de ver excede la sentencia de la Corte Constitucional que tiene que ver con la medida cautelar y también con la sanción en estos casos de carácter jurisdiccional, porque no se olvide que allí se le recortaron las facultades al Consejo de la Judicatura. Explico un poco, ¿no? No, perdón, el tiempo se nos viene encima. Lo que yo quiero saber es si si el Consejo de la Judicatura puede actuar. Por mala ¿De qué actuación, diablos me sirve el Consejo? Exacto, por mala actuación judicial hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia. O sea, tiene que concretarse la mala actuación judicial. Claro. Cuando ustedes ven que va a ser mala actuación judicial porque está haciendo algo que no le corresponde. Y para aplicar la medida cautelar que dice el doctor Chalco, se requiere que primero exista una declaratoria jurisdiccional previa, porque así lo dijo la Corte Nacional de Justicia, resolución que considero que tiene que ser derogada por la propia Corte, y es un paso que tenemos que impulsar. Ok, llegamos al origen del problema, qué bueno, porque es de las cosas que, a mí me irrita y al país le indigna. Dice, ¿para qué están estos señores? Para sancionar y administrar la función judicial, cuando ya la han embarrado. Lorena. Cuando volvamos, la forma en que el nuevo consejero del Consejo de la Judicatura y ex juez de la Corte Nacional, Merck Benavides, concibe su papel. Además, tendremos vía Zoom la opinión del periodista Martín Pallares. El Consejo de la Judicatura es el nuevo campo de batalla al cual la principal fuerza política del país traslada el afán por la impunidad de su líder, aunque por una vía más larga, el nombramiento de nuevos jueces para la Corte Nacional. Ese objetivo sigue condicionando, lo reconozcan o no, la vida política del país, dada la ocupación que todavía mantienen en todos los poderes del Estado. Enseguida, Martín Pallares, a propósito de un artículo que domina la censura de Murillo y el mata Aria ambateño hoy en Expreso. Pero antes, esto, Lorena. En la Asamblea, tras ser posesionado el ex juez de la Corte Nacional, Merck Benavides, claramente identificado con el correísmo, definió a través del medio Teleamazonas en estos términos la importancia del organismo que integra y su función. Y con los evaluadores que tienen que ser nacionales e internacionales. Eso garantizará una correcta selección de los mejores hombres y mujeres. No puede ser posible que ciertos judiciales no tengan dónde hacer una audiencia. Entonces me preocuparé definitivamente por resolver cada uno de los problemas que tiene la función judicial, pero para ello también necesitamos los recursos económicos. Martín Pallares, bienvenido. Dice usted, debería decirle, pero va a sonar falso. Dices tú, hoy día en Expreso, y disculpen el tuteo, porque tenemos una buena amistad. Además, la operación social cristiana para volver a controlar las Cortes de Guayas y los hilos del concurso para nombrar los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia vuelve a tomar aire. Esto con la censura de Murillo. ¿Usted ve que el Consejo de la Judicatura, con su actual composición, se preste para eso? Tú, ya ves, yo también, usted, tú. Bienvenido. Hola, Carlos. Buenas. A ver, el proyecto de tomarse la Corte a través del concurso inicialmente estaba a cargo del señor Wilman Terán y de su mayoría, donde estaba Javier Muñoz y la señora Barreno. Ese concurso tuvo una cantidad de observaciones y de críticas, pero gigantescas, y no solo eso, sino que escandalosas. Era un concurso impresentable. Si no fuera porque estalla el caso Metástasis, ese concurso seguía. Ni correístas ni socialcristianos en la Asamblea parecía que les importaba ese tema. Claro, con Metástasis se hizo ya insostenible y tuvo que caer. Pero sin embargo, ese proyecto sigue en pie. Tomarse la Corte Nacional de Justicia es de suma importancia y no lo ha sido ahora. Esto lo ha sido siempre en la historia del Ecuador. Ahora los actores los actores principales son dos, son el correísmo y el socialcristianismo. Entonces, ¿qué es lo que está claro en todo esto? Que Fausto Murillo era como
como la espinita esa que no deja caminar, ¿no? Era la persona que estaba haciendo las denuncias, estaba haciendo bulla, estaba llamando la atención. Acordémonos que hasta hace poco hubo una veeduría internacional de altísimo nivel que estaba sacando las denuncias. No le paraban mucha bola y Fausto Murillo era una persona que amplificaba las críticas de esa veeduría. Entonces, claro, sacaron al hueso, ¿no? Sacaron a la pieza que siempre estuvo poniendo obstáculos a ese concurso. Martín, entonces, ahora, es decir, ¿tú ves que si ese proyecto sigue en pie y se fue Murillo, los que quedan facilitan ese proyecto? Sí, yo creo que aquí existe un consenso, una corriente para facilitar ese proyecto. No va a ser tan fácil ya, porque creo que hay una opinión pública que ya tiene las orejas paradas. Creo que tendrá que haber una veeduría internacional. Asimismo, todavía falta que el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura sea calificado por el Consejo de Participación Social y Control Ciudadano. Entonces, no va a ser tan fácil, pero el proyecto, como digo en el artículo, vuelve a tomar oxígeno, vuelve a tener segundo respiro, ¿no? Mil gracias por la dureza y la advertencia. Martín, ahí tiene, o sea, las presiones sobre ustedes se van a renovar y Martín Payeras, aunque reconoce que no va a ser tan fácil, dice que eso saldrá adelante. Yo creo que Martín Payeras se equivoca totalmente. Y le voy a hacer un recuento, ¿no? ¿De dónde proviene Yolanda Yupanqui y Álvaro Román? De la selección del Consejo de la Judicatura del año 2019, del Consejo de Participación Ciudadana transitorio presidido por Julio César Trujillo. ¿De dónde provengo yo? Es común y conocido que yo me enfrenté al correísmo cuando era presidente Rafael Correa, justamente por las irregularidades en el concurso del Consejo Nacional Electoral y luego del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, allí hay una trayectoria en donde se muestra que en mi caso no estoy dispuesta a ceder frente a las presiones, por más poderoso que sea de donde provengan, ¿no? Hasta ahí tengo y que luego mirar. El resto no lo dice luego, luego después de esta tercera pausa. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestra invitada de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El Consejo de la Judicatura es el nuevo campo de batalla al cual la principal fuerza política del país traslada el afán por la impunidad de su líder, aunque por una vía más larga, el nombramiento de nuevos jueces para la Corte Nacional. Ese objetivo sigue condicionando, lo reconozcan o no, la vida política del país, dada la ocupación que todavía mantienen en todos los poderes del Estado. Nos quedan 4 minutos de programa. Disculpe, doctora Goyes, que la haya tenido que interrumpir por la necesidad de dar paso a nuestros auspiciantes cuando usted estaba terminando de exponer una idea. Lo que le faltaba es... Sí, lo que quiero decir es que la nueva composición del Consejo de la Judicatura puede dar la confianza que requiere el país para las actividades que tenemos que hacerlas de manera objetiva, porque eso es lo que le corresponde, con sujeción a la Constitución y la ley, tanto la selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, como la evaluación y la selección también de otro tipo de jueces de menor nivel. Creo, por lo que conocí, que la forma en que responde usted a las preguntas de Lorena Ochoa van a ratificar o rectificar esa sensación o esa convicción que usted transmite. Lorena. Le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. 1. Este Consejo de la Judicatura puede completar sus 2 retos principales en el año que le resta. Sí. 2. Para completar los retos principales, evaluación de jueces, fiscales y concursos para jueces de la Corte Nacional, ¿se requiere negociar políticamente con las funciones que ustedes representan? No, se requiere coordinar, no negociar. 3. ¿Está preparado usted para que en algún momento la función ejecutiva le diga, como le dijo Guillermo Lasso a Javier Muñoz, que no lo representaba, puesto que no provino de una eterna propuesta por el actual gobierno?
El Ecuador vive división de funciones y hay un periodo fijo que cumplir. Le recuerdo que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. La siguiente. El correísmo ya tiene en el Consejo de la Judicatura a un juez que fue muy afín a ellos, nombrado consejero, el doctor Merck Benavides. ¿Tiene claro usted que puede surgir un segundo representante de esa tienda política de la terna que salga de la Asamblea? Estoy en desacuerdo con esa pregunta. Última. ¿Ha superado usted con el resto de compañeros las